Vamos a empezar, amados Sajín, Shabbat Shalom, y hagamos tefilá, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Gracias por este momento, gracias por tus múltiples bondades. Ayúdanos, Bebakasha, a culminar este Shabbat hablando, entendiendo tus mandamientos, Abba Kadosh, y así podamos agradarte en todo, Abba. Restaura y transforma nuestras vidas, Abba Kadosh, conforme a tu voluntad. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Abba te damos, Abba Kadosh. Ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra y así llevarla por obra, por favor, Abba Kadosh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Beshem Yahshua HaMashiach, gracias por darnos tu Torah de verdad. Ahora decimos el Shema Israel. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Aleluya. Ahora sí, tomen asiento. Vamos a empezar. Vamos a empezar esta iniciación del día de hoy. Bendito es nuestro Elohim. El título del tema es una bendición para los demás, amén. Una bendición para los demás. ¿Por qué le puse así? Bueno, ahorita vamos a basarnos a una parte del Brit Hadashah, de las cuales hay mucho que explicar ahí. Nosotros nos vamos a basar en un punto nada más de lo que está allí, pero hay mucho que aprender. Es muy extensa la Torah, el Brit Hadashah, las palabras de nuestro Mashiach. Miren, vamos por favor a leer, vamos a Mateo 20. Una bendición para los demás. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de nuestro Elohim Yahweh. Con mucho gusto vamos a estudiar la bendita Torah. Nos vamos a gozar aprendiendo del Brit Hadashah con el propósito de que nuestra vida cambie día con día. Amén. El que es santo, santifíquese más. El que es limpio, límpiese más. Bueno, dice así, 20:20. Amén. Ahora sí, estamos en Mateo 20, verso 20. Entonces se acercó la mamá, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Yahshua respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados, hacer tevilá con el tevilá con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Imagínense lo que preguntó, lo voy a leer como está aquí. Entonces Yahshua le respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Increíble, ¿verdad? Es algo tremendo. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Abba. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Yahshua, llamándolos,
dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Yahshua HaMashiach vino aquí para ser una bendición para todos nosotros. Dio su vida, como está escrito aquí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el primero, Él entregó su vida por completo, y aquí sus discípulos quizás entendían un poco, pero no entendían lo que estaba hablando Yahshua HaMashiach del todo. Nosotros vamos comprendiendo porque esto ya sucedió, ¿verdad? Ya sucedió, y el Eterno nos va dando entendimiento de lo que quiere Él en nuestra vida. Sin embargo, aún con todo eso, muchos todavía no lo llegan a comprender. No lo llegan a comprender. Entonces, la vida de Mashiach, Yahshua, fue una bendición para todos nosotros. Pero en el 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Pidieron las mejores posiciones, los mejores lugares, amén, a la derecha y a la izquierda de Mashiach eran los mejores lugares, porque en otra Yahshua le está diciendo que en su reino los estarían sentados al lado de él, los 12, o sea que en el trono dice, estarán junto a mí. Entonces se adelantó la mamá y le dijo que se siente uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Imagínense, porque estaba hablando del reino que iba a venir. Viene un reino en la cual yo quiero, la mamá dice, que mi hijo esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Bueno, se querían así como adelantándose a todo lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces pidieron como tal las mejores posiciones. Miren, ahí en el 21. Y él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces vemos aquí que Yahshua HaMashiach responde en el 22. Entonces Yahshua respondió, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: sí podemos. Sí podemos. Entonces podemos ver que aquí dicen: sí podemos. Impresionante. Sí podemos. Entonces ahorita la otra respuesta, Yahshua, efectivamente, al decir ellos sí podemos, pues estaban diciendo sí, querían ese puesto, ¿eh? La madre deseaba que sus hijos estuvieran sirviendo a la derecha e izquierda de Mashiach. Muchos padres, lamentablemente así sucede, muchos padres empujan a sus hijos a servir o a ejercer algo en la cual ellos no fueron llamados. Pero muchos padres hacen lo mismo, ¿amén? Podemos ver el caso de Saúl, el rey Saúl y Jonathan, ¿amén? Que empujaba a su hijo Jonathan: tú tienes que ser el que reine después de mí. Sin embargo, Jonathan sabía que el reinado lo daba Yahweh, y si él había escogido a David, Jonathan entendía claramente que si él no era para que reinara, todo iba a salir mal. Todo iba a salir mal. Entonces él lo empujaba, como muchos papás a lo mejor tienen hoy en día, decir: no, pues es que mi hijo, yo quiero, o a lo mejor te están mentalizando. A lo mejor tú eres un pastor, a lo mejor tú eres un dirigente, o no sé, estamos hablando de lo espiritual. De los negocios, bueno, ahí en tu empresa haz lo que tú quieras. En tu empresa puedes hacer lo que quieras. Si se viene la quiebra de tu empresa porque tu hijo no sabe nada y lo quieres poner, es tu problema. Pero en las cosas de Elohim hay que tener cuidado. No, pues es que yo quiero que mi hijo siga siendo yo soy el pastor, mi hijo también el pastor. Si no tiene el llamado, lo estás empujando a la desgracia.
lo estás empujando a la desgracia. Si el Eterno no lo ha elegido para eso, lo estás presionando a algo que lo estás prácticamente empujando a un lugar donde se va a perder y va a ser maldición para las almas. Va a ser maldición para las almas. Muchos piensan así, piensan, no, pues es que pues, mi hijo tiene que ser el pastor. ¿Por qué? Porque piensan, como dice Yahshua Mashiach, como en el mundo, que el que está más arriba es al que le obedecen, el que manda, no sé, al que todos le sirven. Pero no es así, amén. No es así. Miren, entonces, entendemos que todo aquel que el Eterno, aquí Yahshua les dice, todo aquel que lo aparta y lo está llamando, todo aquel que lo aparta y lo está llamando, va a sufrir, amén. Porque tanto la copa como el tevilá refieren a sufrimiento. El tevilá significa sumergirse, morir, amén. Y resucitar, morir, muerte. Entonces también la copa, y tú lo puedes ver en todo, desde el Tanaj hasta el Brit Hadashah, la copa que es aflicción, también, amén. Entonces va a venir aflicción. Ellos dijeron, sí podemos. Sabían, pero se atrevieron a decir, sí podemos. Por lo tanto, ellos sí fueron apartados. Pero aún así, Yahshua HaMashiach les dice, no sabéis. Pero entonces, dice así, en el 23, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Bueno, aquí el tema es ser una bendición para los demás. Yahshua HaMashiach está diciendo esto. Y ahorita vamos a ver más a detalle. Les digo que lo que ellos estaban pidiendo no sabían, pero ciertamente les confirmó. Sí van ustedes a pasar lo que yo voy a pasar, ciertamente. Miren, vamos a Hechos 12. Hechos 12, verso 2. Esos son los dos hermanos, amén. Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Miren, ahí dice ya, 12:2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Entonces, y viendo que esto había agradado a los Yehudim, procedió a prender también a Kefas, a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, allí murió Jacob. Y sí, efectivamente padeció, amados, aquí la escritura nos lo muestra, padeció. Entonces, por eso Yahshua HaMashiach les dice, sí, ustedes de la copa y también del tevilá, también ustedes serán partícipes. Dice, entonces podemos ver que todo aquel que se dispone a servir a Elohim va a padecer, va a sufrir, va a haber sufrimiento. No debemos meternos en la cabeza de decir, no, pues un líder, o no enseñemos que, no, pues un líder es el que va a estar más cuidado, no le va a pasar nada, no, es el que va a sufrir más, es el que va a padecer más. Los 12 discípulos, tú lo puedes ver, así es. Eso es algo muy claro, amados, aquí es muy claro. Pero ahorita vamos a ir más adelante. Podemos ver lo que pasó Jacob, lo que padeció Jacob, lo que padeció José, Joseph, Moshe, Jeremías, David, etcétera. Entonces, si no son llamados, si alguien nada más los pone por poner como tal, y no fueron llamados de Elohim, y no tienen eso, lógico que lo que va a ocasionar, va a haber una desgracia. Va a haber una desgracia. El Eterno nos ha llamado a todos, sí, de hablar de la palabra, iniciar de la palabra. Eso es cierto. Amén. Y hacer discípulos, como dice la Escritura. Pero debemos entender que cada uno de nosotros, como dice la Escritura, todo aquel que quiera hacer el bien, recibirá persecución. Amén. Entonces, tanto la copa como el tevilá, o la inmersión, el bautismo, refieren a padecimientos, inclusive muerte. Pero podemos preguntarnos, ¿quiénes se sentarán en el trono al lado de Mashiach? ¿Quiénes son los que se sentarán? Porque Yahshua dijo que se van a sentar, ciertamente.
al lado de él, su trono. Dice, se sentarán en mi trono. Dice, pero ¿quiénes se sentarán? Todos quieren esos puestos, quieren el mejor puesto, piensan que es como en el mundo. Pero ¿quiénes se sentarán en realidad? Miren, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Aquí Yahshua HaMashiach les está diciendo, para que ustedes puedan ser grandes, tienen que ser los servidores. En pocas palabras, tienen que ser una bendición para las demás personas. Y si es necesario que den su vida, la tienen que dar. Así es. No es al revés. No es de que digan, si tú quieres ser grande, bueno, o piense como en el mundo, los grandes, cuando vengan cosas difíciles, pues ellos son los que se esconden y ya. No. Son los que daban la vida, y están los 12 discípulos. Daban la vida por el pueblo, amados Elohim. Así como Yahshua HaMashiach dio la vida por nosotros, ahora el Elohim quiere que entendamos que Él nos ha rescatado y ha tomado nuestra vida para hacer bendición para otros. Amén. Dice en el 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En su trono. ¿Al qué? Al que venciere. Ciertamente, ¿quiénes se sentarán en el trono? Al lado de Mashiach, el que venciere. ¿Y quiénes son los que han vencido? Apocalipsis 12:11. Así se vence, amados aquí. Así se vence a este mundo. Por eso dice, quien ame su vida, no es digno de Yahshua Mashiach. Dice, en el sentido de que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la salvará. Dice 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, hasta la muerte. Ellos le vencieron. Y por eso dice Yahshua, no saben lo que pedís. Yo quiero que estar, sí, pero los que van a estar allí son los que van a padecer bastantísimo. Son los que van a dar la vida, van a ser mártires y van a estar ahí. Todos los discípulos fueron mártires. Todos. Entonces, ahora vamos al donde estábamos en Mateo 20:24. Dice así, el 20:24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron contra los dos hermanos. Aquí podemos ver ciertamente que se está pidiendo algo que no es correcto. No se debe de pedir eso. Debemos dejar que Elohim sea el que diga las cosas, que se haga su voluntad. Pero pedir algo así, no. Eso quiere decir que los discípulos todavía no tenían noción o no entendían el por qué Yahshua los había llamado. No entendían. Todavía no lo entendían. Miren, vamos a Santiago 3:1. Santiago 3, verso 1. Dice así. Hermanos míos, así 3:1. Hermanos míos, os ruego, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, Shaul se está incluyendo aquí Shaul. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiere decir Shaul, dice, no os hagáis, o sea, que ellos mismos no busquen eso. Porque imagínate que Yahweh no sé lo que llame a uno y lo aparte y diga, tú vas a servir, y él diga, no, yo no te voy a servir. No. Aquí está hablando de los que, como dice Yahshua, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. No os hagáis muchos maestros. No os hagáis muchos maestros. Dice, sabiendo que recibiremos, dice Shaul, recibiremos mayor condenación.
porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Yahweh tiene compasión. Y la verdad, muchos pueden estar en su casa tranquilos y se consagran y esto, pero cuando hacen lo que no les mandó a hacer Elohim, pues se van a meter en muchos problemas. Pero aún así, aunque el Eterno te llame, tú que ministras, tú que enseñas, tú que, no sé, que el Eterno te ha puesto para bendición a los demás, te das cuenta que hay muchos problemas, muchas cosas, aflicciones y muchas cosas constantemente. Entonces, sabemos todo eso y entendemos que no es que te van a llamar, bueno, pues ya la persona quiere ser pastor y ya, pues que pónganlo aquí, que sea pastor y que él manda y todo lo que él diga se va a hacer. No, así no es. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, vamos nuevamente allí en Mateo. Esto es como una introducción del tema que vamos a estar dando, pero quería empezar con esos versos de Mateo. En el 25. Entonces Yahshua, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Se enseñorean de ellas. Y podemos poner un ejemplo, hay muchos ejemplos. Ahí está Nabucodonosor, ahí está los Césares, que se enseñoreaban y obligaban a las personas, y que no podían levantar la voz contra ellos, y no podían decirle a Nabucodonosor: no, tú estás mal, Nabucodonosor. No, ¿cómo que estoy mal? Vete al horno de fuego. ¿No decían eso? Te tiene que postrar, decía Nabucodonosor, y que se lo pusieron por oponérsele. Bueno, lo lanzaron al horno de fuego. Lo mismo con los Césares, lo mismo, mataron, ahí vemos que los romanos mataron a Jacob. Entonces es claro y vemos que Yahshua HaMashiach dice: los gobernantes hacen eso, someten a la gente, los obligan, los amenazan, los asesinan, se enseñorean de ellos con rigor. Ustedes piensan como si alguien va a servir a Elohim va a ser así. Alguien que sirva a Yahweh, de una vez se los dice: no crean que en el reino de Elohim es así. No crean que esto es así. No crean que es así. No crean que es como Nabucodonosor, que decía una palabra y nadie podía contradecir a Nabucodonosor. Cuidado que pudieran contradecir o decir una palabra a Nabucodonosor, porque era pena de muerte. Cuidado que pudieran contradecir a los Césares. Cuidado. No. Si nuestro Mashiach, el rey de reyes, descendió a la tierra y lo cuestionaban y le preguntaban y era humilde al contestar y todo eso, ejemplo nos ha dado. Amén. Ejemplo nos ha dado. No piensen que ustedes al buscar una posición grande en el reino de los cielos, en los Shamaín, o una posición grande entre los discípulos, quiere decir que ustedes van a mandar y no van a tener conflictos. No, al contrario, dice aquí. Entonces, dice el 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, será el que sirva a los demás, Pero podemos decir: no, pues, vamos a poner un ejemplo, yo estoy ministrando aquí, y yo digo: no, pues yo estoy sirviendo porque estoy ministrando. Eso no me quita ir a barrer allá afuera, ¿va? No me quita lavar los baños, hacer esto, eso. ¿Y qué? Eso es algo que de por sí uno lo tiene que hacer. Pero decir: no, pues yo ya no puedo hacer eso, no puedo hacer el otro, no, yo ya soy intocable y ya no, nadie me puede. No, si alguien me contesta: no, ¿por qué? Te vas al infierno. Entonces no puedes ser así. No puede ser así. No es correcto. Somos igual que los demás, solamente que tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, y eso es lo que puede hacer una diferencia entre uno y otro, nada más en los talentos y en lo que nos corresponde hacer, en el cargo, en el ministerio que Yahweh ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Hasta ahí. Pero no tenemos nosotros que ministramos mozos. ¿Sí me entienden? No tenemos mozos o criados o criadas. No tenemos eso. Eso no existe aquí. No tenemos mozos. Decir: ay, apúrate, ya. O eso, el otro. No tenemos mozos. No tenemos criados, no tenemos criadas. No es así.
son hermanos, son nuestra familia. Amén. Y todos lo van a hacer voluntariamente y con amor. Todos. Todos hay que hacer las cosas así, como Yahweh quiere que se hagan. Quien no lo quiere hacer, pues no lo quiere hacer, punto. No lo vamos a obligar, ¿verdad? No lo quiere hacer, no está dentro de las cosas de Elohim, pues bueno, como que no se integra, bueno, tenemos que ver qué está pasando. Entonces lo que hacemos es turnos. ¿Quién le toca esto? ¿Quién le toca el otro? ¿Quién le toca así? Y todos. Eso es muy bonito. Vamos a hacer turnos, una lista. ¿Quién le toca esto? ¿Quién le toca esto? ¿Quién le toca así? Todos. Así es. Yahweh es bueno, pero les vuelvo a repetir, los que ministran no deben pensar que por ministrar o por ser un líder, ya los demás se tienen que rendir a sus pies, o porque ya son líderes, ya tienen criados, criadas, y ya pues todos tienen que rendirse y no pueden decir nada, y si nos ven un error a nosotros, no pueden decirnos absolutamente nada. No es correcto eso. No, al que le tienes que tener temor es a Yahweh. Amén. A Yahweh, nuestro Elohim, a ese al que se le debe tener temor. Nosotros somos humanos y quizás alguien de ustedes puede ver algo, no, pues es que se equivocó en eso. Bueno, pues, me equivoqué, voy a corregirlo y punto. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, por eso dice aquí, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego dice abajo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, en el mundo los reyes quieren puestos grandes, o las personas quieren puestos grandes, pues someten a la gente a su voluntad, los obligan a servir con rigor, bajo pena inclusive de muerte, muchos. Entre los discípulos de Mashiach no es así, son apartados para servir a otros. Entonces tiene que ser bendición para otros, amén. Eso es lo que está diciendo Yahshua Mashiach. Y ahorita vamos a ver, ahora vamos por favor a 2 de Corintios. 2 de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Podemos recordar lo que dijo Yahshua Mashiach a Shaul cuando lo llamó. Llamó a Shaul y le dijo, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. A veces se nos olvida eso. Es un privilegio poder conocer la Torá, guardar los mandamientos. Es un privilegio servir al Eterno, es un privilegio. Pero no debemos quitarnos de la mente de que Yahshua Mashiach nos ha puesto para hacer bendición a los demás, y la Escritura dice claramente que los discípulos dieron su vida al servicio de Mashiach, al servicio de Elohim. Y miren lo que dice aquí. En esto vamos a comparar lo de hoy, lo actual, y lo que hacían los discípulos. Y nos daremos cuenta que lamentablemente si se nos compara con ellos, todos salimos reprobados. Necesitamos hacer mucho más. Dice 6:10. Pero voy a leer desde el 6:1. Esa es una lista, es algo que relató Shaul y que debemos pensar mucho en ello. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim. Porque dice, en tiempo aceptable he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Entonces todos los que sirven a Elohim tienen cuidado de no ser tropiezo a los demás. Si tú dices algo como dirigente, no hagan esto, es porque tú no lo haces. Si tú dices, no sé,
esto no se debe de comer y esto y el otro, y tú lo haces, es un tropiezo. Entonces estás poniendo cargas que tú no llevas. Si tú dices a las mujeres, o estás, todas las ajayot bien vestiditas, con su falda hasta la rodilla, hasta el tobillo, y tu esposa anda hasta la rodilla, su falda hasta la rodilla, eso es correcto, eso está mal, eso da tropiezo. Entonces, todas las mujeres vístanse de esta forma, y tu esposa no es así, te da tropiezo. Que el Eterno nos ayude en todo. También lo mismo para el varón. Si yo digo algo y yo ando también allá afuera con la camisa abierta y todo mal, pues no, eso no es correcto. No está bien, no hay que hacer tropiezo a los demás. Entonces es importante todo esto, porque nosotros, por ejemplo, las mujeres, aquí nosotros, pues, ajayot se cubren la cabeza. Se cubren la cabeza. Y si se enseñara, cúbranse la cabeza, y tú llegas a la casa y mi esposa sin cobertura, ¿de qué se trata, verdad? Eso es hipocresía, amados aquí. No hay otra forma. Y es querer poner una carga en las demás almas que ni tú mismo en tu familia lo puedes llevar. Tu misma esposa ni caso te hace. Ni te crea a ti tu esposa. ¿Para qué vas a llevar a los demás? Entonces así también, si ni tus hijos o tus hijas no te creen, ¿y cómo quieres? No, es que tienen que obedecer. Y llegan los primeros de tu familia no obedecen. Entonces por eso dice así. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en mucha ¿qué? Paciencia. En mucha paciencia. Para que haya paciencia tuvo que haber tribulación. Así es, porque la tribulación, las aflicciones traen paciencia. Cuando tú dices, dame paciencia, estás pidiendo tribulación, viene una tribulación, viene algo fuerte para que tengas paciencia. Entonces, por ejemplo, de ahí viene la palabra paciente. Los doctores tienen sus pacientes. ¿Por qué? Pues están enfermos. Y ahora tienen que aprender a ser pacientes. Pero no son tan pacientes, ¿verdad? O sea, que están enfermos, tienen una aflicción y se sientan. Y ahora, sé paciente. ¿Sí? Ahorita, entonces, así también nosotros. La paciencia viene después de que tú padeces, después de que tú sufres. Y vienen cosas a tu vida. Amén. Entonces, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Vean que este es un siervo de Yahweh, es un siervo de Elohim. Y dice, en tribulaciones. ¿Tiene tribulaciones? Sí. ¿Tiene padecimientos? Sí. No todo aquel que padece y sufre va a decir, no, pues está bajo una maldición. Está enfermo y luego lo señalan. No, pues es que de seguro está en pecado. Si está enfermo, seguro está en pecado. Pero le dicen al consejero, oye, también tú estás enfermo. No, pero el mío es una prueba. Luego, ¿va? O sea que si el pastor está enfermo, es una prueba. Si el congregante está enfermo, está bajo maldición, es un pecador. Eso es algo incorrecto, amados, aquí no podemos pensar de esa forma, amén. Por eso a veces los congregantes o las personas nos acercan a decirnos, ore por mí. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. No se acercan. No, si le digo que estoy enfermo, voy a decir que estoy bajo maldición, mejor no le digo nada. No, amados aquí. Todos enfermamos, todos padecimos, todos de una u otra forma, amén. Y tenemos que orar unos por otros. En tribulaciones, en necesidades, todos de una u otra forma hemos padecido necesidades. Y aquí está hablando necesidades un discípulo de Yahshua Mashiach. Y podemos decir, ¿cómo? ¿Necesidades un siervo de Elohim? ¿Un siervo de Elohim padeció necesidades? ¿Tuvo necesidades? No puede ser. Si hoy los siervos de Elohim no pueden padecer necesidades, porque tienen aviones, jet particulares, tienen millones de pesos, dólares y todo. ¿Cómo? Shaul, entonces, ¿qué hace con los millones que recibe Shaul? Pregúntate, te puedes rascar la cabeza y dices, padecer necesidades de Shaul cuando tiene millones de, en ese entonces, de pesos romanos, o no sé, o chequelín. No, ¿verdad, amados? Aquí padeció necesidades. Porque la mentalidad de los discípulos anteriores es diferente a la de hoy. Es muy diferente, amados aquí. Hoy no puede ser igual que anterior. La verdad, amados aquí podemos ver quién es un siervo de Yahweh. Pero no siempre va a padecer necesidades, ciertamente. Aquí fue porque padeció necesidades. No siempre estuvo padeciendo necesidades. Y dice, en angustias, en azotes,
Fue golpeado, ciertamente. Pero ahora podemos pensar nosotros en azotes. Bueno, fue azotado. Ya. ¿Dejó de hablar de la palabra? ¿Dejó de ministrar después de ser azotado? Porque al ser azotado estaba en peligro de muerte, ¿verdad? Al ser azotado estaba en peligro de muerte. ¿Dejó de hablar de la palabra? Tú, que ahorita está pasando todo lo que está pasando, ¿hay peligro de muerte o no hay peligro de muerte? Y podemos decir sí, no. Si hay peligro de muerte o no hay peligro de muerte, tú tienes que seguir hablando de la palabra. Tú tienes que seguir igual. Que tu vida está en las manos de Elohim. Amén. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Ruach HaKodesh, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Elohim, con armas de justicia. ¿De qué? De justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como moribundos tú y yo. Mire, ya a lo mejor muchos nos veían ya muertos, como moribundos, en la salud y en la vida espiritual. Amén. En la salud, porque muchos de nosotros estuvimos a punto de morir, como moribundos. Pero he aquí, ciertamente, vivimos. Y también en lo espiritual, como moribundos. Ya están muertos espiritualmente. Pero he aquí, vivimos. Así es. Tanto tú como yo podemos decir así, como moribundos. No, si ya están bien muertos, no, estás más vivo que nada. Todo vale eterno. Así es. Entonces, si ya, bueno, Elohim nos ha dado vida, es para eso. Yo no creo que Elohim, en mi caso, me haya dado vida para estar muerto espiritualmente, no. Me ha dado vida para servir al Eterno, para exaltar y hablar de las maravillas del Todopoderoso. Amén. Entonces dice en el 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres. Sí, porque mira, están bien pobres, están mal. Más dice que, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, Entonces, podemos ver todo esto porque no es el que nos haya llamado Yahshua Mashiach, nos haya apartado, todo esto que tú ves aquí es porque Shaul se puso como instrumento para bendición para otras almas. Todo lo que tuvo que padecer por amor al servicio a Yahweh, para servir a otras personas. Por eso dice en el 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Que tu vida sea de bendición para otros y que por medio de ti Yahweh enriquezca a muchos. Que venga alegría, gozo, que seas un bálsamo para otros. Cuando uno padece, podemos ver aquí con Shaul, pero ciertamente todos los que hemos padecido entendemos esto, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque ellos padecieron muchísimo, pero hasta cierto punto lo que hemos padecido, entendemos esto. Cuando uno está sufriendo, pues no sé cómo lo entiendan. Bueno, yo lo entendí de esta forma. Un día orando al Eterno, yo lo entendí de esta forma. Y si tú lo entiendes de otra forma, bueno, está bien. Cuando estaba yo sufriendo y hablaba yo de la palabra, hablaba yo de la Torah, hablaba yo del Tanaj y andaba yo, pues yo ministraba la palabra y hablaba yo de emuná, de fe y todo eso. Y ya había sufrido lo que es radioterapia, que es algo muy doloroso. Pero pues no me imaginé que se iba a empeorar mi situación. Entonces empecé a hablar de la Torah y tengan fe, emuná, y cuando se empeora la situación como tal, y me veo ahora, el cáncer se complica, las quimioterapias y todo, orando al Eterno entiende uno muchas cosas, que todos los que padecen, todos los que padecemos y sufrimos, y tú si estás padeciendo, y tú si estás sufriendo ahorita alguna aflicción, tienes,
y tú amas a Yahweh, al Todopoderoso, debes entender de que en tu mano está el poder de la bendición y de la maldición. Tú puedes ser bendición o maldición para otros. Porque tú amas a Yahweh y han conocido que hablas de la Torah, hablas de los mandamientos. Bueno, en tus manos está la bendición y la maldición. Ciertamente Yahweh es el que da todo eso. Pero estoy poniendo como ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú hablases de la escritura, de la Tanaj, hablases de Muná, de fe y consagrado, pero ahora que viene una aflicción a tu vida, empiezas a renegar, empiezas a maldecir, empiezas a decir, no, yo estoy mal, entonces te empiezas a alejar. Bueno, tú no solamente eres tropiezo para los demás, sino eres una maldición para los demás, porque eso va a llevar a muchos a desanimarse. Van a decir, mira este que hablaba de los mandamientos, miren que eso es el que nos enseñaba, y bueno, mira, no, si ya ni guarda nada, ni obedece nada, entonces todos van, no, todos son iguales. La Biblia está mal y ahí muchos empiezan a desanimarse. Más, tú que guardas los mandamientos, amas al Eterno, y aun cuando padeces allí, en tu padecimiento, en tu sufrimiento, exaltas a Yahweh, levantas el ánimo de muchos. Levantas el ánimo de muchos y muchos ya no tienen pretexto. El que diga, no, es que yo no le puedo servir. ¿Por qué no? Pues yo no tengo un vehículo para ir hasta tal lugar donde están los hermanos. Y de repente llega a tal lugar, un día se le ocurre, llega y habla con el que está enfermo y delicado. ¿Y usted de dónde viene? No, pues, ¿y qué tiene? No, pues estoy muy enferma o estoy enfermo. ¿Y dónde viene? No, pues yo vengo caminando desde hasta allá y así vengo hasta aquí. Pero yo quiero exaltar al Todopoderoso. Imagínese. Ahora imagínese a alguien que esté en silla de ruedas exaltando a Yahweh. Imagínate. ¿Cuánto juicio vendrá a este mundo? ¿Y qué pretexto van a poner los que se dicen creyentes que se quejan de todo? ¿Qué pretexto? Ellos, los que están afligidos y están padeciendo, cuando le exaltan, le adoran, la verdad cierran la boca de muchos. Y es para preocuparse de muchos que tienen sus manos bien, están con salud y no exaltan a Elohim, no adoran a Elohim, no sirven al Eterno, no sirven al Todopoderoso. Es algo muy triste. Entonces, todos aquellos que, aunque están padeciendo, están sufriendo, están adorando a Yahweh, entonces de ahí vemos que los que son mártires son aquellos que Yahweh ha llamado para ser mártires, y de ahí se levantan muchos con ánimo. No al revés. No es que, mira, lo mataron y empiezan a decaer. No, los mártires eran puestos porque en los últimos momentos todos sabían o veían lo que estaba padeciendo, y él aún en su padecimiento clamando, adorando, exaltando a Yahweh, exaltando al Todopoderoso, y eso levantaba el ánimo de todos. Porque hasta el día de hoy podemos ver a Esteban, lo que siempre hemos visto, Esteban siendo apedreado, y qué fuerza tan sobrenatural era lo que sostenía a Esteban. Qué fuerza tan sobrenatural, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh. Y eso nos da aliento, que aunque pueda venir un padecimiento, el que nos llena de fortaleza y fuerza ante esas situaciones es el Ruach HaKodesh. Y eso nos da ánimo para seguir adelante, porque Yahweh no nos va a abandonar. Y aún en el padecimiento no va a dejar Yahweh que suframos más de la cuenta, sino al contrario. Nos da fortaleza para eso y más. Entonces, si tú estás padeciendo y exaltas a Elohim, lógico que los demás no, bueno, pero ¿por qué no deja de exaltarle? ¿Por qué? Mira, si está padeciendo esto, ¿por qué? Como le dijo la mujer de Job, ¿verdad? Maldice a tu Elohim y muérete. Pero Job dijo, como una mujer tonta o fatua, dice, hablas. ¿Cómo voy a hacer eso? Aún padeciendo Job, él sirvió a Yahweh. Todos los que padecemos buscamos un consuelo en la Biblia. No sé tú, pero yo sí lo hice así. Buscamos un consuelo en la Biblia. ¿Sabías que el consuelo, primero es Yahshua HaMashiach, pero el consuelo, uno de los consuelos más grandes que tiene uno que está padeciendo, está sufriendo y está, pues no sé, tiene una enfermedad inclusive terminal o una enfermedad delicada que tiene, que lo operaron y está en cama, no sé, 10, 20, una semana, 2 meses, y que parece que las cosas van de mal en peor? El consuelo en la Biblia, ¿cuál es el libro que más nos consuela?
los que hemos padecido, ¿cuál es el libro que más nos consuela? A ver, aquí dicen los Salmos. ¿Cuál es el libro que más nos consuela? El libro de Job, ¿verdad? El libro de Job. Todos vamos al libro de Job. Los Salmos también. Vamos al libro de Job. Estamos leyendo. Ahí vamos al libro de Job. Él es el que sufrió muchísimo. Claro, primero Yahshua Mashiach, pero aquí vemos que Job sufrió mucho. Y él no se soltó de nuestro Elohim, no se soltó. Y entonces pasó a ser, ¿qué? Una bendición. Una bendición. Por eso está ahí ese libro, está grandísimo el libro de Job, uno de los más grandes libros en el Tanaj. Ese libro está grande y habla cosas muy hermosas. En el padecimiento de Job, y todo lo que están hablando, hablan cosas tan hermosas, tan elevadas espiritualmente, que ahí es donde entendemos que cuando uno padece, empezamos a comprender cosas que antes no entendíamos. Pero su mujer le dijo, maldice a tu Elohim y muérete. En la traducción dice así, en el hebreo dice la palabra brajá, brajá que quiere decir bendice a Elohim y muérete. Pero lo dice de una manera como un sarcasmo, como dice, sigue bendiciendo a tu Elohim y muérete, o sea que síguele. Pero Job dijo, se enojó. No está diciendo, aunque en el hebreo dice brajá, no quiere decir que diga bendice a tu Elohim, Job, y muérete. No está diciéndole así, sino que le está hablando de una manera sarcástica o inclusive burlándose. Por eso Job la exhorta. Por eso exhorta a su esposa. Entonces, pero Job dejó un legado, dejó una gran bendición en ese libro. Una vida de sufrimiento que hasta el día de hoy sigue consolando el alma de todos nosotros. Entonces, así también hoy vemos a Shaul, todo lo que ha padecido, entonces puso su vida al servicio de los demás. Puso su vida al servicio de los demás. Por lo tanto, pasamos a ser una bendición, sí, para los demás. Aunque somos una bendición, Yahweh nos ha bendecido, sí, pero tenemos que ser una bendición para los demás. Así es, porque Yahshua Mashiach así ya nos apartó, Él fue una bendición para todos. Ahora también nosotros, como Shaul, aquí dice lo mismo. Entonces, podemos ver, vamos a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20. Uno. Entonces, así debe de ser, amados aquí. Que nuestro Elohim nos ayude en todo, porque tenemos que aprender el significado de la palabra servir, ¿verdad? Servir. Dice, soy un servidor. Sí, somos servidores. Servidores. No, es diferente. Que Shaul fue puesto como Shaliach, como servidor. Él es el que andaba en las calles. Él es el que padeció escasez, es el que padeció muchas cosas. Él, Shaul, el más grande de los Shaliachim, vamos a poner todos, los 12, pero uno de los grandes, vamos a poner uno de los grandes de los Shaliachim, de los discípulos, de los enviados, los apóstoles, para que me entiendas, fue Shaul. Y dice que padeció todo esto. E inclusive hambre, dice. Padeció muchas cosas para servir a las almas, para servir a las almas. Lo mismo Kefas, lo mismo los demás. Amén. Entonces, Yahshua Mashiach les dijo claramente a los discípulos, si ustedes quieren ser grandes, no piensen que están pidiendo algo como en el mundo, que ustedes van a ser los reyes con su corona, van a servir, y aquí nadie, y van a pasar delante de ustedes, se van a inclinar ante ustedes, o van a pasar todos aquí, se van a levantar, o como si fueran ustedes un rey, o no. Si dice la escritura que nuestro Mashiach iba entre la multitud, y hasta lo golpeaban, ¿sí se acuerdan? Que hasta lo trataban de cubrir los dedos, hasta para acá y lo empujaban, no se dio cuenta ni quién le tocó su vestimenta, que fue una mujer, ¿verdad? De flujo, tenía flujo de sangre, entonces la tocó, imagínate, iba entre ellos como cualquier otra persona, iba entre ellos así, y se agolpaban todos, y él, ¿quién me tocó? Entonces, imagínate, ok, era Yahshua y
hasta 2 cuadras allá, o unos 3, 4 metros para allá. No, aléjense de Mashiach, 2 metros, por favor, 2 metros, y todos aquí sus guardaespaldas, uno aquí, otros aquí, 5 guardaespaldas acá, y 5 guardaespaldas acá, y 3 atrás, y 3 adelante. Y nadie podía tocar a Yahshua. ¿Sería posible eso? No, ¿verdad? Porque imagínense, para que la mujer lo haya alcanzado a tocar, podemos decir, ¿dónde están sus guardaespaldas? ¿Dónde están sus guardaespaldas? ¿Dónde están? Que dejaron que Mashiach, ahora, lo tocaron a Yahshua Mashiach, una mujer lo tocó, se atrevió a hacerlo. Imagínate, ahora que tú vayas pasando, que te jalan aquí por aquí la camisa, te llaman nada más, o te ponen la mano, oye, falta de respeto, estás mal, te enojas de todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues Yahshua Mashiach le jalaron, la tomaron, se volteó y vio la fe de la mujer, y fue bendecida la mujer. Entonces, pero eso es lo que a veces ponemos a pensar que Yahshua nos enseñó, vino a servir, no a ser servido. No a ser servido, amén. Eso es algo muy importante, amados aquí, muy importante. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el Cohen y hablará al pueblo. Le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Elohim va con vosotros para pelear por vosotros contra nuestros enemigos para salvarlos. Eran los Kohanim, uno, ¿no? Dice aquí los Kohanim, ahora dicen el otro. Y los oficiales, ahora los oficiales, hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha entregado? Y vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Bueno, aquí, aunque aquí hay una explicación diferente y no vamos a meternos a eso, nada más estoy viendo aquí que habla sobre los Kohanim y sobre los oficiales, los principales, son los que iban hasta adelante, ¿amén? ¿Iban qué? Hasta adelante. Los oficiales y los principales iban hasta adelante, y en ellos no debía haber desánimo. No podía haber desánimo. Tenían que estar bien conscientes de que si Él los llamó, si Yahweh los llamó, Yahshua los llamó, ellos tenían que estar bien conscientes de que adelante, si tú, estás sirviendo, tú eres el primero que te desanimas, tú eres el primero que te decaes, tú eres el primero que haces tropezar a los demás, tú eres el primero que hace las cosas no correctas. Entonces ciertamente los discípulos iban hasta adelante y en ellos no podía caber el desánimo, amén. No debía haber en ellos desánimo, siempre deben estar bien firmes. ¿Por qué? Porque por eso van adelante, y aunque están cansados, fatigados, tenían que ir hacia adelante, amén. Entonces así debe de ser, porque son una bendición para los demás, y no es en sus fuerzas, no es que se esfuercen, no, es Elohim el que tiene que sostener, es Elohim el que tiene que hacer eso, es Elohim el que, si no ayuda, es imposible, amados aquí. Sin la ayuda de Elohim es imposible poder caminar, es imposible, amados aquí, es imposible, no se puede. Entonces vamos, Números 31, 6. Números 31, verso 6. Cuando entendamos que Elohim nos ha llamado para hacer una bendición para otros, para los demás, dejaremos de vernos a nosotros mismos nada más. Dejamos de vernos a nosotros. Porque cuando tú te estás viendo a ti mismo, sufres mucho. La verdad, cuando te dejas de ver a ti, las cosas son diferentes. De verdad, vamos aquí y dices, ¿por qué digo esto? Bueno, cuando uno sufre y te dejas de ver a ti y empiezas a ver a los demás, vas a empezar a hallar consuelo. Consuelo. Amén. Cuando estaba yo enfermo, yo creo que también tú lo has pasado, cuando estaba yo enfermo,
pues yo no quería ver en mi cuerpo las bolas grandísimas que tenía yo en mi cuerpo, ¿verdad? Mi pierna, mi abdomen, no quería verlos. Pero ahí estaban. Pero dejé de verlos cuando me dediqué a servir y a exaltar al Eterno. Ya no pensaba en mí, sino pensaba en orar por los demás, ministrar, ir a visitar un alma, hablar de la Torá, salíamos a las calles. Entonces pensaba yo ya en servir a Elohim y no estar mirando que me está pasando esto, me está pasando ya. Bueno, mi vida está en sus manos, está en las manos de Elohim y Él hará. Ayúdame, Abacadosh, una pastilla para el dolor y vamos a seguir adelante. Así debe de ser. Entonces, es difícil, sí, ciertamente padece uno, pero tiene uno que enfocarnos en los demás, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Yahshua HaMashiach dice que tuvo gozo porque empezó en nosotros, la fortaleza que tiene Yahshua HaMashiach por el amor que tiene para con nosotros. Entonces, los sufrimientos que tú tienes pueden disminuir cuando eres bendición para otros. Y lo puedes ver desde tu familia. Si te duele tu estómago, te sientes mal, hasta te duele la cabeza, lo haces con tus hijos. Y si se sienten mal tus hijos, los cargas, los abrazas y los estás cuidando. Ya hasta del dolor se te olvida. Hasta del dolor se olvida uno. Porque te pones a servir, puedes hacer esto y el otro y ya estás moviéndote. Pero cuando te quedas ahí en tu cama, que me duele la cabeza, que tengo tos, que tengo esto, te acuestas y te enfermas más. Te sube la fiebre. Entonces, no, te levantas y a servir. Y si no puedes ni moverte, pues ahí a exaltar al Eterno. Y si no puedes ni hablar, pues en tu pensamiento, adorar a Elohim. Abba, yo te amo. Bendice a mis ajín, a mis ajayot, constantemente. Así debe de ser, amados ajín. Dice así en el 31:6. Y Moshe los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del Cohen Eleazar, fue a la guerra con los vasos del Mishkan y con las trompetas en su mano para tocar. No creas que los dirigentes, no creas que los Kohanim iban a estar ahí resguardados, ahí en una casa, y no, ellos iban hasta adelante. Ellos iban hasta adelante, ponían su vida en peligro, iban hasta adelante. Cuando el primer Cohen, sumo Cohen, que fue llamado de los hijos de Leví, Aarón, él puso su vida por los demás. Cuando vino mortandad, lo vamos a ver en la parashá, pero vino mortandad y le dijo Moshe, toma tu incensario y rápido, y ponte, y ve, y tomó su incensario y se puso, dice, entre los que estaban muertos y entre los que, entre los muertos y los vivos, como quien dice, pero dice que venía el malaj destruyendo todo y Aarón se puso, como diciendo, si tú continúas matando a los demás, aquí estoy yo, mátame también a mí, voy a morir. Él se puso, el malaj se detuvo. Aarón dio la vida por esas almas, por el pueblo. Y lo vamos a ver, hay una enseñanza muy bonita allí. Entonces dio la vida por el pueblo. Y se puso allí. Agarró el incensario, se puso y el malaj se detuvo. Y se acabó la mortandad. Entonces aquí el sumo Cohen Finés, Pinjas, iba hacia adelante. Él ya lo sabía hacer porque él también arriesgó su vida para la cabot de Yahweh. Amén. Entonces, vamos a ver ahora Segunda de Crónicas. Y creo que vamos a terminar aquí con este. Y si el Eterno lo permite, continuaremos en otra ocasión. Segunda de Crónicas 13:12. Segunda de Crónicas 13, verso 12. Dice así. Voy a leerlo de atrás para que lo entendamos bien. Amén. Desde atrás. Este relato es de una pelea entre casa de Israel y casa de Judá en el 13:1. Lo voy a leer, ustedes síganlo con la mirada y lo voy a leer un poco rápido. Amén. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla
con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Yahweh, Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y posilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Yahweh en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Dice, no habéis arrojado vosotros, dice, no habéis arrojado vosotros a los Coanim, a los servidores, dice, de Yahweh, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado servidores Coanim a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro, idolatría, imagínense, y 7 carneros, y así sea Cohen, sacerdote de lo que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, Yahweh es nuestro Elohim, y no le hemos dejado. Y los Coanim que ministran delante de Yahweh son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Yahweh los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y la menorá de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Yahweh nuestro Elohim, mas vosotros la habéis dejado. He aquí, Elohim está con nosotros por jefe, y sus Coanim con las trompetas shofarot de júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Yahweh, el Elohim de vuestros padres, porque no prosperaréis. Entonces, en la guerra, si ustedes dan cuenta, dice que ahí estaban ¿quiénes? Los Coanim, pero también estaba el rey. Van hacia adelante. El rey, los Coanim, ellos no estaban en su casa, ellos estaban ahí, iban hasta adelante. Los reyes en ese entonces arriesgaban su vida a favor del pueblo, ciertamente. Entonces iban hasta adelante. Cuando el rey David no fue a la batalla, ya saben ustedes lo que pasó, ¿verdad? Con Betsabé, con Betsabé. Entonces, pero iban adelante. Entonces, quien quiera Yahweh, ciertamente, Yahshua está diciendo, quien quiera servir a Yahweh, quiera ser el más grande, tiene que ser el servidor. Inclusive, tiene que estar dispuesto a arriesgar su vida. Amén. Y dice: oh hijos de Israel, no peleéis contra Yahweh, el Elohim de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a la espalda, por lo que clamaron a Yahweh, y los Coanim tocaron shofarot. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Elohim desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Elohim los entregó en su mano. Entonces vemos que la batalla la tuvieron, iban hasta adelante los reyes, los príncipes, los Coanim, y siempre van, así debe de ser. Entonces también en las cosas de Elohim, primero tiene que ir hasta adelante los que están sirviendo, los que el Eterno les dio dones, talentos, son los que tienen que poner el ejemplo, tienen que estar hasta adelante. Pero dice, no se hagan muchos maestros. Maestros quiere decir, no busquen un puesto que Yahweh no les ha dado. Porque ustedes dicen, pues que es bonito hacer esto, sí, pero sabes que, dice Shaul, ¿sabes que nosotros recibiremos mayor condenación? O sea que a veces no piensan lo que
lo que están pidiendo, o sea que lo que piden no lo piensan. Y por eso vamos a regresar allí en Mateo 20, con eso terminamos, y si el Eterno nos lo permite, lo continuaremos. Amén. Mateo 20, verso 20. Mateo 20, verso 20 dice así. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y termina esta conversación enseñándole Yahshua Mashiach en 26. Ahí vemos ahí el 25, perdón. Entonces Yahshua llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces venimos nosotros también, al que Yahweh nos Elohim nos apartó, ¿a qué venimos? Dice en Apocalipsis, a dar la vida, amados ajín, por la causa de Yahshua Mashiach. Y por esa causa es servir a nuestro Mashiach, servir, guardar la Torah, los mandamientos. A eso hemos venido, a eso nos ha apartado el Eterno, porque ya vimos quiénes se sentarán en el trono con Yahshua Mashiach. Dice, los que vencieren. Y dice Apocalipsis, y le vencieron, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Vamos a hacer tefilá. Y que tu vida sea una bendición, amados, para los demás. Y que entendamos que el reino de Elohim no es el mismo, no es como en este mundo. Reinar no es como aquí. Servir o ser de los más grandes en el reino de los Shamaim no es como aquí. Dice que Yohanan era el más grande de los profetas. Ciertamente Yohanan, como Yohanan no hubo otro, pero él sirvió. Y miren, fue un mártir. Fue un mártir. Fue un mártir. Dio la vida, ciertamente, Yohanan. Y vamos a hacer tefilá. Abba Kadosh, Beshen Gadol Yahshua Mashiach, toda Rabá, porque eres bueno. Ayúdanos, Abba, en todo, para hacer las cosas bien. Bendice a todos los que te sirven, los que te servimos, Abba. Bendice a todos, Abba, así sean jóvenes, ancianos. Cuídalos en todos, Abba, Bebakashá. Llénalo de tus bendiciones y líbranos para no ser tropiezo a los demás. Que enseñemos tu palabra, que enseñemos tus mandamientos, que juzguemos con justo juicio. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda Rabá por aquellos que estuvieron atrás de nosotros y que se esforzaron y dieron ejemplo, Abba, y que nos han animado a nosotros a seguir adelante. Síguelos bendiciendo, Abba Kadosh Bebakashá. Que ninguno se aparte ni a la derecha ni a la izquierda de tu Torah. Ayúdanos para seguir prevaleciendo o perseverando hasta que tú vengas. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, todo Rabá te damos por este momento, por este hermoso Shabbat que estamos concluyendo. Todo Rabá, Abba Kadosh, Omen, Beomen. Aleluya.